El método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada o estructurada. También hace referencia a una técnica o conjunto de acciones para desarrollar una tarea. Inclusive en algunos casos se entiende también como la forma habitual de realizar algo por una persona basada en la experiencia, costumbre y preferencias personales. Cuando se inicia una investigación, lo primero que se debe de definir es el tipo de método que se utilizará para realizar dicha tarea. Dentro de los principales tipos de métodos se encuentran método inductivo, método deductivo, método analítico, método sintético, método hipotético deductivo, método histórico comparativo, método dialéctico, método científico. El método inductivo es aquel que llega a las conclusiones, pero partiendo de la hipótesis y utilizando siempre el razonamiento, por lo que se puede decir de él que es un método que usa premisas particulares para llegar a esa conclusión que será de tipo general, de ahí que sea muy usado en los campos científicos. Se vale del uso del razonamiento para generar conclusiones acertadas sobre un evento, partiendo de hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, iniciándose con un estudio individual de los hechos. Como resultado de su ejecución, se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. En el método deductivo se parte de los principios para llegar a una conclusión lógica. Puede ir desde lo general que hace referencia a las leyes hasta lo particular que engloba los hechos concretos, por lo que la conclusión estará dentro de las premisas. Se puede usar de una manera directa o indirecta. La primera usará una premisa que está sin contrastar, mientras que la segunda usará dos premisas, con una afirmación universal y otra particular. Este está basado en el uso del razonamiento lógico para evaluar las premisas que definen un proceso. La aplicación de este tipo de método está asociado a la inferencia de juicios, basados en postulados y teoremas aceptados en forma universal, que, aunque no expresan en forma tácita su relación con nuestro estudio, al analizar las características comunes, podemos establecer un puente de unión entre ambas partes. El método analítico consiste en desmembrar o dividir en partes ese todo que se quiere desgranar, ya que así se puede entender mucho mejor todas las causas del mismo, así como los efectos, etc. Hay que conocer bien lo que se estudia para entender mejor todo lo que nos ofrece y oculta. Ya la palabra análisis procede del griego y se puede traducir como descomponer. Por lo que podemos decir que la característica principal de este método es estudiar y también observar para llegar al final. Pero hay que recordar que está abierto para poder conseguir más conocimientos. Es cierto que los errores pueden aparecer, pero también las conclusiones. Por lo que hay que esperar un poco para cerrarlas por completo, pudiendo cambiar cuando menos lo esperamos. Así que las muestras o pruebas son sumamente importantes. El método sintético es utilizado para volver a reconstruir un suceso, pero siempre de una manera concreta, por lo que se apoya en la información más precisa. Es el más usado de cara a las ciencias, porque de él se extraen las leyes más generales. Entre sus características principales nos encontramos con que se construye en base a los conocimientos, ya que analizará y dará luz a las diversas partes de los mismos. Este consiste en la unificación de los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.
Como resultado de su aplicación se logra establecer, partiendo de esos componentes, un concepto general y resumido. En el método hipotético deductivo se obliga a combinar la reflexión de tipo racional con la realidad, por lo que cuenta con 2 pasos que requieren de la experiencia y otros 2 que son racionales. De ahí que haciendo este equilibrio, hay que comentar que sigue un proceso inductivo que se basa en la observación, pero además deductivo por el planteamiento de la hipótesis. Este método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Por lo que este método obliga al científico a combinar la reflexión racional, mediante la formación de hipótesis y deducciones, con la observación de la realidad, denominada como momento empírico. El método histórico comparativo está orientado al esclarecimiento de los fenómenos culturales, estableciendo la semejanza entre ellos, lo que se traduce en la inferencia de una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común. Este es un método usualmente aplicado a eventos de naturaleza social y está basado en una revisión documental a detalle, en el que la capacidad de análisis y deducción comparativa debe estar presente en todo momento. El método dialéctico se basa en la consideración de las percepciones referentes a un evento, a fin de evaluar en forma crítica cuáles se ajustan más a la descripción delegación, fenómeno real. De este análisis deriva la síntesis de un concepto. Este método sudeste caracteriza por su universalidad, porque, en un modo general, es aplicable a todas las ciencias y a todo proceso de investigación. De manera más esquemática puede definirse la dialéctica como el discurso en el que se contrapone un concepto aceptado como real, entendido como tesis, y una muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis. De esta confrontación surge, en un tercer concepto síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema. El método científico se vale de la observación, la experimentación, la demostración de hipótesis y el razonamiento lógico para verificar los resultados obtenidos y ampliar el conocimiento que, en esta materia, se tenía. Sus hallazgos pueden dar lugar a leyes y teorías. Dicho de una forma sencilla, el método científico es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, comprobar la veracidad o falsedad de una tesis. El método experimental permite que el investigador manipule y controle las variables de una investigación tanto como pueda, con la intención de estudiar las relaciones que existen entre estas con las bases del método científico. Este método general se lleva a cabo en las diferentes ramas de la ciencia: biología, química, física, geología, astronomía, medicina, etc. La principal característica del método experimental implica la manipulación de las variables. Gracias a esto es posible observar y registrar las conductas de dichas variables, para así anticipar resultados y explicar comportamientos o circunstancias. Muchas gracias por su atención. Esperemos que haya sido de su agrado.